Y sé que mucha gente todavía espera una gran señal para convertirse de verdad. Esperan que los cielos se abran, esperan que un ángel descienda a su sala y les diga, en serio, prepárense. Pero la señal ya llegó, ya está aquí, lleva años viniendo. Y quienes aún no la han entendido, quizá nunca lo hagan, porque Dios no grita dos veces de la misma manera. Él habla. Quienes escuchan, oyen. Quienes no escuchan, sufren las consecuencias. Me llamo Raquel. Tengo 38 años y vivo en Estados Unidos, en un pueblito rural de Georgia, uno de esos lugares donde todos se conocen por su nombre y los domingos aún huelen a café recién hecho, y a himnos antiguos que se cuelan por las ventanas abiertas de las iglesias. No soy pastora ni líder de iglesia. No tengo un canal de YouTube ni redes sociales con miles de seguidores. No tengo formación teológica ni diplomas colgados en la pared. Simplemente soy una cristiana que cree en Jesús con todo su corazón y teme lo que está por venir. Una mujer común, madre de 2 niños pequeños, esposa, que trabaja duro entre semana y busca a Dios de madrugada, mientras la casa aún duerme. Lo que voy a contarles no es fácil. De hecho, es una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida. Pero es necesario, porque Dios me mostró algo que sucederá a partir del 3 de marzo de 2026, que me conmovió profundamente, y ese día se acerca. No lo pedí. Nunca busqué visiones ni revelaciones espectaculares, pero después de todo lo que vi y escuché en enero de este año, ya no puedo callar. Cada día que pasa sin hablar, siento un peso creciente en el pecho, como si el Espíritu Santo me impulsara a abrir la boca. Este mensaje es para quienes tienen oídos para oír, para quienes aún creen que el Espíritu Santo habla a los suyos, para quienes no se han dejado arrullar por la rutina de este mundo, que grita más fuerte que la voz de Dios. Todo empezó a finales de 2025. Durante meses estuve inquieto, con una angustia que no podía explicarle a nadie. Algo dentro de mí no me dejaba en paz, como una alarma que sonaba sin cesar en lo más profundo de mi alma, día y noche, sin apagarse. Muchos decían que 2025 sería el año del colapso, de la gran guerra, del regreso de Cristo. Y no fue así. Algunas cosas sí sucedieron, pero mucho de lo que se decía no se cumplió, y eso me confundió profundamente. Me sentía perdido entre tantas voces, tantos profetas de Internet, tantos vídeos con títulos alarmantes. Empecé a orar más, a ayunar más, a buscar más la presencia de Dios con una desesperación que nunca antes había sentido. No quería quedar atrapado en predicciones humanas. Quería escuchar directamente de Dios. Necesitaba su voz, no la voz de los hombres. Empecé a levantarme todos los días a las 3:30 de la mañana, antes de que el mundo despertara, antes de que mis hijos despertaran, antes de que mi esposo se acostara. Iba a mi pequeño rincón en la cocina, donde tengo una vieja silla de madera y mi Biblia, desgastada por tanto uso, con las páginas amarillentas y marcadas por lágrimas. Allí leía la palabra, lloraba y preguntaba, Señor, ¿qué es la verdad? ¿Qué es el engaño? ¿Qué quieres que sepamos? Háblame, porque ya no confío en las voces del mundo, solo confío en la tuya. Durante varias semanas, entre finales de 2025 y principios de enero de 2026, Dios guardó silencio. Oré, clamé, ayuné, lloré en el suelo de la cocina, pero no recibí respuesta. El cielo parecía cerrado, como una puerta cerrada con candado. Hubo noches en las que quise rendirme. Pensé que tal vez estaba haciendo algo mal, que tal vez Dios no quería hablarme, pero aún así seguí adelante, porque en el fondo sabía que me escuchaba, sabía que mi Padre no ignora el clamor de sus hijos, por muy débil que sea. Dije, no es solo por mí, Señor, es por mis hijos, es por mi esposo, es por mi madre que está envejeciendo, es por quienes confían en mí. No quiero que me pille desprevenida. Muéstrame lo que viene, Señor. Dame discernimiento, dame claridad, dame valor para afrontar lo que sea necesario. Aunque duela, aunque me dé miedo, quiero la verdad. Y así fue, en la madrugada de la segunda semana de enero de 2026, que todo cambió. Estaba sentado en mi silla, con la Biblia abierta en mi regazo, cuando la atmósfera se volvió pesada, diferente a todo lo que había sentido en toda mi vida. Era como si el aire mismo se hubiera espesado, como si la gravedad se hubiera multiplicado por 10. Dejé de sentir mi cuerpo, mis manos temblaban sobre las páginas abiertas. El reloj de la cocina parecía haberse detenido, y una sola cosa apareció ante mis ojos, una fecha. 3 de marzo de 2026. No puedo explicar con palabras humanas lo que sucedió en ese momento. No fue un sueño, no fue mi imaginación, no fue una alucinación. Fue real, más real que cualquier cosa que haya experimentado. La fecha estaba allí, justo frente a mí,
como si hubiera sido escrita en el aire con fuego invisible. Brillaba con una intensidad que me hizo cerrar los ojos con fuerza, pero aún así seguí viéndola. Era como si estuviera grabada dentro de mis párpados, y junto con esa fecha llegó un sentimiento que nunca olvidaré. Una mezcla de miedo sagrado y urgencia absoluta, como si cada segundo a partir de ese momento contara. Y antes de continuar, quiero preguntarte algo. Si estás escuchando esto ahora, comenta abajo con el nombre de tu ciudad y estado. Quiero saber desde dónde lo escuchas. Quiero saber hasta dónde Dios está llevando este mensaje, porque sé que si te llegó, no fue por casualidad. Así que comenta abajo tu ciudad y estado. Y quédate conmigo hasta el final, porque lo que sigue te marcará para siempre. Justo después de ver esa fecha, sin pausa, empecé a tener visiones, una tras otra, como una película a toda velocidad que no podía detener ni apartar la mirada. La tierra crujía bajo los pies de la gente. Las calles se derretían como si fueran de cera. El cielo cambiaba de color, de azul a un gris enfermizo, luego a un rojo intenso y aterrador. Niños corriendo descalzos, llorando, buscando desesperadamente a sus madres. Familias enteras gritando, incapaces de encontrar refugio, sin saber a dónde correr. Casas desmoronándose como si fueran de cartón mojado. El calor era insoportable, como estar dentro de un horno industrial al máximo, y todo parecía completamente fuera de control humano. Nadie gobernaba, nadie lideraba, era solo caos. Vi gente huyendo en todas direcciones, pero no sabía exactamente de qué huían. Vi el hambre extenderse como una plaga silenciosa que no perdonaba a nadie. Vi la sequía secando los ríos hasta la última gota de agua. Vi gente muriendo sin comida, sin agua, sin esperanza, con la mirada fija en el cielo pidiendo ayuda que no llegaba. Vi guerra, vi países atacando a otros sin piedad ni advertencia. Vi bombas cayendo sobre ciudades enteras, convirtiéndolo todo en polvo y ceniza. Vi humo denso y negro cubriendo el horizonte hasta donde alcanzaba la vista. Vi miedo grabado en cada rostro, un terror que nunca había visto en mi vida, ni en las peores películas, ni en mis peores pesadillas. Todo a un ritmo acelerado, como si el mundo hubiera entrado en un juicio implacable e irreversible. Y en medio de todo ese caos, de toda esa destrucción que me estremecía el alma, oí una voz. Clara, firme, sin gritos, pero con una autoridad que me atravesó el pecho como una espada afilada. Solo quienes obedezcan mis instrucciones estarán protegidos a partir del 3 de marzo. Cuando recuperé la conciencia, tenía la cara empapada en lágrimas. La ropa se me pegaba al cuerpo por el sudor. Temblaba como una hoja en medio de la tormenta. Apreté mi Biblia contra mi pecho, como si fuera mi único refugio en el universo. La presencia de Dios estaba en esa cocina, tan densa, tan real, tan pesada, que casi podía tocarla con las manos. Mi esposo se despertó con mi llanto y vino a mí, sobresaltado. Me preguntó qué pasaba. No podía hablar. Solo lloraba y repetía, marzo, marzo, marzo. Y lo único que sabía, con una certeza absoluta que nunca me abandonó, era que necesitaba contárselo a la mayor cantidad de gente posible antes de que llegara esa fecha. Porque esta revelación no era solo para mí, era para todos los que quisieran escuchar. Dios era tan claro como el agua de un manantial. Él permitirá que sucedan muchas cosas a partir de marzo de 2026. Pero también mostró el camino hacia la protección, y quienes lo ignoren sufrirán, quienes obedezcan serán protegidos. No hay término medio, no hay zonas grises, no hay lugar para la tibieza. No soy mejor que nadie, soy una mujer sencilla que todavía comete errores, que todavía tropieza, que a veces pierde la paciencia con sus hijos y necesita disculparse con su esposo. Soy solo una persona más en este enorme mundo, pero si Dios me confió esto es porque quiere alcanzarte también. Y marzo se acerca. Cada día que pasa es un día menos. Así que te imploro, no esperes más para prepararte. Empieza ahora, arrepiéntete ahora, busca al Espíritu Santo ahora. No mañana ni el próximo domingo, ahora. Porque lo que Dios me ha mostrado que sucederá a partir del 3 de marzo no será un evento cualquiera. Será el comienzo de algo que lo cambiará todo. Y solo quienes se mantienen firmes en Dios permanecerán de pie cuando llegue el temblor. Si has llegado hasta aquí y has sentido el peso de esta revelación en tu corazón, quiero pedirte una cosa. Escribe la palabra obedecer en los comentarios. Esto demostrará que entiendes lo que Dios te pide ahora mismo, que no quieres ser solo alguien que escucha y olvida, sino alguien dispuesto a actuar, alguien que se levanta, que decide, que transforma su vida antes de que sea demasiado tarde. Y si este mensaje realmente te impactó, compártelo con alguien de tu familia o grupo de oración. Envíaselo a ese amigo cuya fe es débil, a esa persona que amas y que quizás no esté lista para lo que viene.
a esa hermana que se ha desviado del camino, a ese padre que ha dejado de orar. Este mensaje puede despertar vidas, puede salvar almas. Y no es por mí, es por Jesús. Amén. Después de aquel amanecer de enero, ya no pude dormir. Me senté en el borde de la cama con la Biblia en el regazo, con la mente llena de imágenes que no podía borrar por mucho que lo intentara. Era como si Dios me hubiera mostrado un avance de lo que vendría a partir de marzo, y se me hubiera pegado al alma como hierro candente que marca el cuero. El calor que vi no era normal, no era el calor del verano de Georgia que conozco. Era diferente. Era como si la Tierra misma ardiera desde dentro, como si el núcleo del planeta hubiera subido a la superficie. Las calles se abrieron como heridas en la piel de un cuerpo enfermo. Los árboles parecían arder de adentro hacia afuera, sus hojas marchitándose y cayendo en segundos, como si les estuvieran chupando la vida. Las casas temblaban como si un gigante invisible las sacudiera, y nos escondimos desesperadamente debajo de las mesas, en los rincones, en cualquier lugar que pareciera seguro. Pero ningún lugar lo era. Vi sufrir al mundo entero, pero lo peor de todo, lo que más me destrozó por dentro, fue el pánico en los ojos de la gente. Un miedo que jamás había visto en mi vida. Un terror que paralizaba incluso a quienes querían huir. Un horror que les quitaba a las personas incluso la capacidad de gritar. Era como si la esperanza hubiera muerto en los ojos de todos al mismo tiempo. Vi a madres llorando con sus hijos en brazos, apretándose tan fuerte que se les pusieron los dedos blancos, sin saber a dónde ir, sin saber a quién pedir ayuda. Vi gente corriendo por las calles desiertas, mirando hacia atrás como si algo los persiguiera, pero no podía ver exactamente qué era. Solo sentía la amenaza, pesada, sofocante, por todas partes. La atmósfera era tan tensa que parecía como si el mismísimo infierno se hubiera desatado sobre la tierra y se hubiera apoderado de cada esquina, cada calle, cada casa. Y en medio de todo esto, pregunté en mi espíritu, con la voz temblorosa por dentro: Señor, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué permites tanto sufrimiento? No recibí respuesta en palabras, solo más imágenes. Es un dolor tan fuerte en el pecho que me hizo doblar la espalda, como si Dios me estuviera mostrando lo que Él mismo intentaba evitar, pero la humanidad se negaba a escuchar, como si su corazón de padre se hubiera destrozado por la terquedad de sus hijos. Sentí su dolor, y ese dolor era peor que cualquier cosa que haya sentido en mi vida. La escena cambió de repente. Vi gente muriendo de hambre por todo el mundo. Ya no era en países lejanos como los que vemos en televisión. Era aquí. Estaba cerca. Vi niños tirados en el suelo, demasiado débiles incluso para llorar. Vientres vacíos e hinchados, con las costillas al descubierto, ojos sin vida mirando al vacío. Algunos temblaban con sus últimas fuerzas, otros ya no se movían. Vi madres arrodilladas en el polvo, llorando con gritos desgarradores, implorando ayuda que nunca llegó. Vi animales muertos al borde del camino. Vi agua secándose en pozos y ríos, como si la tierra se hubiera tragado hasta la última gota. Vi mercados y supermercados vacíos donde antes había abundancia, con los estantes cubiertos de polvo. Era como si la tierra hubiera dejado de producir de la noche a la mañana. Todo faltaba. Todo era demasiado caro para que cualquiera pudiera comprarlo. Todo se había perdido. Y lo más duro, lo que más me destrozó el alma, fue darme cuenta de que la mayoría de la gente no estaba preparada, ni espiritual ni físicamente, ni siquiera emocionalmente. Solo había dolor, solo desesperación, solo una amarga cosecha de años y años de negligencia y abandono espiritual. La gente estaba cosechando exactamente lo que había sembrado. Nada. Entonces llegó la guerra. Explosiones que sacudieron la tierra como terremotos. Soldados marchando por calles que una vez fueron pacíficas, donde los niños jugaban y los vecinos se saludaban. Barrios enteros en llamas, consumidos por un fuego que nadie podía extinguir, como si tuviera vida propia. Vi tanques aplastando todo a su paso. Vi aviones cortando cielos oscuros. Vi ciudades enteras envueltas en llamas como antorchas gigantes que iluminaban la noche con una luz naranja enfermiza. Vi gente abandonándolo todo, sus hogares, sus recuerdos, sus vidas enteras, corriendo sin rumbo, sin dirección, cada uno por sí mismo. Nadie ayudaba a nadie. El egoísmo reinaba supremo. La compasión había muerto. Familias separadas en el caos, padres buscando hijos que nunca volverían a encontrar, esposos llamando a esposas que ya no respondían, gente tratando de cruzar fronteras con solo la ropa que llevaban puesta, las manos vacías y los corazones rotos en 1000 pedazos. Y lo peor de todo, pequeños países borrados del mapa como si nunca hubieran existido, como si fueran garabatos que alguien decidió borrar. Todo muy rápido, muy violento, muy real, muy definitivo,
sin vuelta atrás, sin segunda oportunidad. Sabía en el fondo que estaba presenciando el resultado inevitable de un mundo que le había dado la espalda a Dios. No era un castigo arbitrario de un Dios vengativo. Era una consecuencia natural de la desobediencia colectiva. Era la cosecha de lo que la humanidad había sembrado con sus propias manos. Entonces ocurrió algo extraño que me heló la sangre en las venas. El cielo se oscureció por completo. Se tiñó de un rojo intenso, como sangre derramada sobre un lienzo infinito. Una densa niebla lo cubría todo, tan espesa que solo se veían unos pocos metros. Y esta oscuridad no pasó, no desapareció. Permaneció, día tras día, semana tras semana, como si el mundo entero, desde marzo de 2026, estuviera envuelto por esta niebla siniestra y densa. Nadie podía ver el sol. Los días eran como noches interminables. La gente tenía más frío, más confusión, más desesperación, más soledad. Era como si el mundo se asfixiara desde dentro, como si la esperanza misma se desvaneciera junto con la luz del sol. Y en ese ambiente oscuro oí la misma voz de antes, solo que esta vez más directa, más urgente, más penetrante, como si me hablara en el pecho y no solo en los oídos. Quien tenga mi espíritu en su casa se salvará. Cuando escuché eso, me quedé paralizado. Lo comprendí todo al instante. No se trataba de religión, no se trataba de ritos, ceremonias, denominaciones ni símbolos religiosos. Se trataba de presencia, la presencia viva y activa del Espíritu Santo. Quiero repetir lo que escuché, porque debe quedar grabado en tu corazón como si fuera lo más importante que hayas escuchado en tu vida. Quien tenga mi espíritu en su casa será salvo. No es una frase bonita para enmarcar en la pared. No es una emoción fugaz de un servicio religioso. Es instrucción divina. Es un mandamiento del cielo. Si entendiste esto, ya has comenzado a despertar, porque lo que sostendrá tu vida, tu hogar, tu matrimonio y tu alma a partir de marzo de 2026 no es la doctrina, ni la tradición, ni la teoría teológica, ni el nombre de tu iglesia en la fachada. Es el Espíritu de Dios que mora en ti y en tu hogar. Sin Él, nadie permanecerá en pie, absolutamente nadie. Y sé que quizás estés escuchando esto y pensando, ¿es cierto? ¿No exagera esta mujer? Te entiendo. Yo mismo lo habría dudado si alguien me lo hubiera dicho hace un año, pero lo vi, con mis propios ojos espirituales. Y ahora, en febrero de 2026, al mirar el calendario y ver que marzo se acerca, tiemblo. No hay duda, no hay certeza, porque todo lo que Dios me ha mostrado se ha confirmado en mi espíritu, día tras día, oración tras oración. Y no puedo, no lo haré, y no callaré. Desde aquella mañana de enero lo he cambiado todo aquí en casa, todo. No me volví fanática, no me convertí en una persona extraña que gritaba versículos todo el día. Desperté, abrí los ojos espirituales que mantenía cerrados por comodidad, pereza y miedo a lo que encontraría si realmente miraba mi propia vida. Empecé a orar con mi familia todos los días, sin excepción, sin excusas, sin hoy estoy cansada. Pedí perdón por todo lo que necesitaba perdón, cosas que había cargado durante años y que fingía que no existían. Confesé pecados que estaban escondidos en lo profundo de mi corazón, como escombros bajo la alfombra. Descarté todo lo que no se alinea con la presencia de Dios, programas de televisión que veía por costumbre, música que alimentaba cosas malas en mi interior, conversaciones que no edificaban, costumbres que parecían inofensivas pero que sabía, en el fondo, que entristecían al espíritu. Cambié lo que veo, lo que escucho, las personas con las que me relaciono, cómo trato a los demás, cómo hablo de mi prójimo, cómo pienso sobre la vida. Y no digo esto para parecer mejor que nadie. Lo digo porque es la única manera de mantenernos firmes cuando llegue marzo. Quienes finjan no escuchar sufrirán las consecuencias. Quienes escuchen y obedezcan vivirán y verán la gloria de Dios. Recuerden mis palabras cuando llegue ese día. Y si ahora te preguntas, ¿pero qué necesito en mi casa, Raquel? ¿Qué hago en la práctica? Dame algo concreto. Escucha con atención y recuerda esto, porque lo que voy a decir no es mi invención. No estoy aquí para vender nada, ni para crear miedo innecesario, ni para manipular a nadie con terror. Pero Dios me ha mostrado claramente que todo hogar necesita 3 cosas visibles, además de obediencia y arrepentimiento sincero, antes de que llegue marzo. La primera es una Biblia abierta y visible, no guardada en un cajón, no olvidada en un estante acumulando polvo, abierta, en el centro de tu hogar, como señal permanente de que la palabra de Dios mora allí, de que esa casa se rige por sus mandamientos, de que la reverencia existe en su interior. Es una declaración espiritual, es una bandera que se planta en el territorio. El segundo es el aceite de unción.
una botella consagrada y aparte, específicamente para ungir las habitaciones de la casa, para ungir a los niños antes de dormir, para marcar la entrada de la casa como territorio sagrado. No tiene por qué ser caro, no necesita ser importado, debe ser apartado con fe y usado con propósito. Y el tercero es un espacio fijo para la oración, un lugar aparte, por pequeño que sea, aunque sea un rincón de la sala, una silla en el dormitorio, un taburete en el porche, donde el Espíritu Santo sabe que será recibido a diario, donde hay una cita programada con el cielo, donde vas todos los días, sin falta, a hablar con Dios. Estas cosas no tienen poder en sí mismas, no son amuletos, no son talismanes, no son objetos mágicos, no salvarán a nadie si se usan con religiosidad vacía o superstición barata, pero si se usan con verdadera fe, en pacto vivo con el Espíritu Santo, se convertirán en señales visibles de que hay vigilancia espiritual en esa casa. Y eso importa más de lo que imaginas, porque en la visión que Dios me dio, las casas que estaban protegidas tenían marcas, y lo que las distinguía no era el lujo, ni un sistema de seguridad moderno, ni una alarma electrónica, ni una puerta a prueba de balas. Era la presencia activa del Espíritu Santo y la verdadera reverencia dentro de ese hogar. Dios no quiere apariencias, Dios no quiere espectáculos religiosos, Dios quiere presencia real. Y eso comienza con acciones sencillas, pero absolutamente sinceras. Comienza con un corazón rendido. No necesitas esperar el permiso del pastor, no necesitas la aprobación de nadie. Eres la sacerdotisa de tu hogar. Unge la puerta de tu casa con tus propias manos. Ora con tu familia todas las noches antes de dormir. Elimina todo lo que contrista al Espíritu Santo. No importa cuánto te cueste, no importa cuánto duela. Ya no puedes fingir ser creyente por conveniencia o costumbre social o porque tu madre te llevaba a la iglesia cuando eras niño. Tiene que ser real, tiene que ser constante, tiene que ser valiente. Y si crees que esto es una exageración, respóndeme honestamente. ¿De verdad crees que lo que viene a partir de marzo se enfrentará a una oración a medias el domingo por la mañana? ¿Con lindos versos en el estado de tu teléfono y una vida vacía por dentro? ¿Con una apariencia de piedad, pero negando su poder? No será así. Dios me lo mostró. Y os advierto con manos temblorosas mientras escribo esto. Solo aquellos llenos del Espíritu Santo soportarán lo que traerá el 2026 a partir de marzo. Así que sí, tengan una Biblia abierta, tengan aceite para ungir, tengan un lugar aparte para orar, pero, sobre todo, tengan vida en el altar, arrepentimiento verdadero, búsqueda constante, santidad incluso cuando nadie los vea, incluso cuando nadie los aplauda, incluso cuando todos a su alrededor vivan como si nada fuera a pasar, porque lo que está por venir no respetará títulos, no respetará cargos, no respetará a quienes predican hermosamente desde el púlpito, respetará marcas, y la marca es el Espíritu Santo, en la casa, en la habitación, en el corazón. Eso es lo que Dios me hizo entender aquella mañana de enero, y eso es lo que les imploro que vivan antes de que sea demasiado tarde. Después de esa experiencia, mi casa se transformó en un lugar completamente diferente. No lo digo para sonar místico ni especial, lo digo porque lo experimenté en carne propia. La atmósfera cambió, el aire se sentía diferente. Incluso mi esposo, quien al principio pensó que era mi imaginación y que exageraba, comenzó a sentir el peso de la presencia de Dios en la casa. Incluso me dijo una semana después: Raquel, algo es diferente aquí. No puedo explicarlo, pero es así. Y supe que era. Era el Espíritu Santo visitándonos porque finalmente había encontrado un lugar limpio donde morar. Él no habita en la inmundicia. No se queda donde hay idolatría, mentiras, deshonestidad, chismes, maldad oculta. Él es santo. Y donde Él reina, hay paz. Una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Empecé a enseñarles a mis hijos a orar conmigo, aunque solo fueran 5 minutos antes de dormir. Moví el televisor del centro de la habitación y puse allí la Biblia. Fui a la puerta principal y la ungí con aceite. Toqué cada pared de la casa con las manos y dije en voz alta: Señor, esta casa es tuya. No solo quiero visitarte los domingos, quiero que mueras aquí, que tu espíritu viva en estas paredes, en este piso, en este techo, que todo mal se aleje de esta puerta. No era un ritual, no era superstición, era una decisión nacida del santo temor que sentí después de esa visión, porque después de lo que vi, comprendí con una claridad aterradora que marzo de 2026 no respetará a quienes juegan con Dios, golpeará a quienes viven de las apariencias, pero también perdonará a quienes se tomaron el mensaje en serio. Y decidí que mi casa estaría en el grupo de quienes se lo tomaron en serio. Una noche, unas 2 semanas después de la visión, me desperté en mitad de la noche con una sensación extraña. No era una visión, era real.
Vi la puerta de la sala entreabierta, aunque estaba absolutamente segura de haberla cerrado con llave antes de acostarme. Fui a cerrarla y al tocar el pomo sentí un escalofrío que me recorrió todo el brazo. No era miedo, era una advertencia, como si Dios me estuviera diciendo muy claramente: sé más vigilante, protege tu hogar, no bajes la guardia. En ese momento fui a mi habitación, me arrodillé en el suelo frío y comencé a orar en voz alta. No era una oración hermosa ni teológica. Era una oración sencilla y desesperada, con las palabras ahogadas, las lágrimas corriendo por mi rostro, la nariz congestionada de tanto llorar. Y ahí comprendí algo más, algo que quedó grabado en mí como fuego. Quien gobierne ahora permanecerá. Quien guarde silencio será invadido. El mundo está lleno de creyentes silenciosos, llenos de Biblias en sus teléfonos, pero vacíos de oración en casa. Se saben versículos de memoria, publican frases hermosas en redes sociales, usan camisetas con el nombre de Jesús, pero no tienen una vida real con Dios. Y por eso son frágiles, por eso cualquier viento los derriba, cualquier crisis los hace dudar, cualquier presión los hace negar su fe. El Espíritu Santo no es un accesorio de tu vida cristiana, no es una decoración de domingo. Él es un escudo, Él es una alarma, Él es la voz que advierte antes de que la tragedia golpee. Cuando realmente te conectas con Él, comienzas a ver antes, a sentir antes, a reaccionar antes, a discernir antes. Por eso Él es lo único que Dios nos ordenó asegurar en nuestros hogares, antes de marzo de 2026. Su presencia, vibrante, activa, real, diaria, no ocasional, diaria. Si me preguntaras ahora, Raquel, ¿qué más sentiste después de la visión? Te lo diría con toda la sinceridad de mi corazón. Sentí urgencia, una urgencia que me quema por dentro incluso ahora, mientras te hablo. Sentí que el tiempo se había acabado, que no habría otra oportunidad como esta, que no habría más tiempo de advertencia, que este es el último llamado, y lo que venga después de marzo será una consecuencia. Dios es justo, pero no se demora, ama, pero también juzga, advierte, pero luego ejecuta, y está advirtiendo ahora a través de una sencilla mujer de Georgia que ni siquiera merecía recibir esta revelación, pero lo hizo, y la advertencia es clarísima: prepárate ahora o será demasiado tarde. Y no importa si ocupas un puesto en la iglesia, si tienes un ministerio, si estudias teología, si eres pastor o líder de alabanza. Sin un verdadero arrepentimiento y sin la presencia del Espíritu Santo en tu hogar, marzo de 2026 derribará tus cimientos como un diluvio derriba una casa de barro. Sé que es una palabra dura, sé que muchos se reirán, otros dudarán, me llamarán loca, exagerada, alarmista, pero mi misión es cumplir lo que Dios me mandó, y lo hago con miedo, no con rabia, con dolor, no con orgullo, porque yo también me sentí expuesta por lo que vi. Tuve que cambiar cosas en mi vida que ni siquiera creía que estuvieran mal, hábitos que había normalizado, conversaciones que permití, pensamientos que alimenté, pero entendí que no se puede llevar basura escondida y pedir unción al mismo tiempo. O limpias todo o sigues vulnerable. Y marzo de 2026 no te preguntará si estás listo. Llegará, y cuando llegue, quedará claro quién se preparó y quién ignoró la advertencia. Algunas personas que escucharon mi relato me preguntaron si Dios reveló exactamente lo que sucederá mes a mes a partir de marzo de 2026. Y sí, parte de la visión que recibí esa mañana de enero mostraba eventos separados por periodos, como escenas de un calendario que se iban pasando una a una frente a mí. Cada mes traía algo diferente, cada mes traía un golpe, una presión, una sacudida, como si Dios estuviera probando la tierra, probando los corazones de las personas, probando quiénes se mantendrían firmes y quiénes caerían con la primera ráfaga de viento. Pero cuando llegó noviembre, todo se detuvo, la visión se cortó. No vi diciembre. La pantalla se quedó en negro, volvió el silencio, y eso me perturbó profundamente. No sé si es porque Dios no quería revelar aún lo que sucede en diciembre, o si es porque algo tan grande sucederá antes de diciembre que la visión no necesitaba ir más allá. Y, por respeto al Señor, no inventaré lo que Él no me mostró. No añadiré una sola coma a lo que recibí. Pero hasta noviembre lo que vi fue claro, y te lo diré. En algunos meses vi temblar la tierra, terremotos en lugares inesperados, en regiones que nunca habían sentido el suelo moverse bajo sus pies, edificios derrumbándose, carreteras partiéndose en dos, gente saliendo corriendo de sus casas en mitad de la noche, en pijama, descalza, sin entender qué estaba pasando. En otros meses vi la crisis financiera empeorar de una manera que nadie esperaba, bancos cerrando sus puertas, gente perdiendo todo lo que tenía de la noche a la mañana, enormes colas para comida,
Personas que antes vivían bien, con coches y casas propias, de repente sin nada, durmiendo en la calle, mendigando un plato de arroz. En otros meses, vi escasez y racionamiento de alimentos, supermercados con estantes vacíos, el gobierno controlando quién compra qué, filas kilométricas para obtener agua, familias enteras peleándose por un paquete de harina. Vi a gente obligada a elegir entre comer u obedecer a Dios. Vi la fe siendo puesta a prueba de una manera práctica, concreta, real, nada simbólico, nada teórico, nada hermoso. Fue crudo, fue brutal. Era la vida como será. Vi a gente perder sus trabajos por negarse a ceder ante lo que sabían que estaba mal. Familias divididas, esposos contra esposas, padres contra hijos, hermanos contra hermanos, todo por las decisiones que la fe exigía. Vi pastores sin palabras, sin respuestas, sin dirección, de pie en el púlpito, mirando al suelo, sin saber qué decir al rebaño desesperado. Vi iglesias cerrando sus puertas en varios lugares, no por la persecución del gobierno, sino porque ya no tenían gente, porque los miembros se habían dado por vencidos, se habían ido, habían elegido el mundo. Y lo más impactante de todo, lo que me hizo llorar durante la visión, vi a muchos líderes cristianos decir con convicción, desde sus púlpitos y en sus canales: esto es solo una fase. Cálmense, Dios lo revertirá, pasará. Pero en 1900, mi espíritu lo sabía con absoluta certeza. No era una fase, era el comienzo, era la puerta que se abría a algo mayor, y quienes esperaron a que pasara fueron absorbidos. Y aquí necesito detenerme y contarles algo que me asustó más que todos los desastres naturales, más que la guerra, más que la hambruna. Vi algo que me destruyó por dentro. Vi a muchos cristianos, gente que iba a la iglesia todos los domingos, gente que alzaba las manos en alabanza, gente que publicaba versículos en redes sociales negando su fe. No por persecución, no porque alguien les pusiera una pistola en la cabeza y les dijera que negaran a Jesús. No, la negaron por conveniencia, por comodidad, por miedo a perder sus trabajos, por miedo a perder su estatus social, por miedo a ser diferentes. Fue una decisión fría, calculada y consciente. Gente que juraba no caer jamás, abandonando la verdad por conveniencia, aceptando extrañas alianzas con el mundo, callando ante el mal para mantener su posición, su salario, su seguridad, su vida cómoda. Y Dios me habló en ese momento con una voz tan firme que dolió: esto no me pertenece, porque quien me ama me obedece, incluso en medio del fuego, incluso cuando cuesta todo. Esto me destrozó por dentro de una manera indescriptible. Lloré tanto que pensé que me iba a desmayar durante la visión, porque entendí lo más importante de todo. El mayor peligro de 2026, a partir de marzo, no es el caos externo, no es el terremoto, no es la guerra, no es la hambruna, es la traición espiritual interna. Es el cristiano que traiciona a Cristo con un beso, como Judas, para salvar el pellejo. Y ahora te pregunto, y quiero que respondas en tu corazón antes de seguir escuchando: ¿renegarías de tu fe para conservar tu trabajo? ¿Guardarías silencio ante el mal para no perder a tus amigos? ¿Renunciarías a la verdad para seguir siendo aceptado por el mundo? Si la respuesta es sí, o si ni siquiera lo sabes, esto es especialmente para ti, porque marzo pondrá a prueba precisamente eso. Marzo separará el trigo de la paja, y esa separación no la harán los ángeles en el cielo, la harán tus propias decisiones aquí en la tierra. Así que, si quieres un hogar seguro, a partir de marzo de 2026, empieza por romper los acuerdos que has hecho con el mundo. De nada sirve orar por protección y seguir abrazando el pecado. De nada sirve ungir las paredes si tu corazón está sucio por dentro. Tienes que cortarlo, tienes que confesar, tienes que cambiar, de verdad. No solo palabrería. Dios mira más el dormitorio que el púlpito, más el comportamiento dentro del hogar que las palabras dentro de la iglesia. Más lo que haces cuando nadie te ve que lo que haces cuando todos te ven. Tu hogar solo estará marcado por la presencia de Dios si hay verdad en su interior, arrepentimiento en su interior, obediencia en su interior. Sin eso puedes tener la Biblia más hermosa del mundo abierta sobre la mesa. Puedes tener litros de aceite de unción. Puedes tener el rincón de oración más decorado que existe, y de nada servirá, porque Dios no mira afuera, mira adentro. Y si sientes que aún te falta estructura, que no sabes por dónde empezar, que estás confundido y perdido, empieza por lo básico. Pídele ayuda al Espíritu Santo. Él te guiará. No necesita ser perfecto, necesita ser real. No necesita saberlo todo, necesita buscar. Él te mostrará qué eliminar, qué romper, qué restaurar, qué arreglar. Te alertará sobre amistades que necesitan terminar, hábitos que necesitan morir, decisiones que necesitan ser revisadas, compromisos que necesitan ser rotos. El Espíritu Santo no está en silencio. Él habla todos los días.
pero solo aquellos que eligen escuchar hablan, y aquellos que escuchan ahora, antes de marzo, serán guiados cuando el mundo se oscurezca. Aquellos que ignoran ahora caminarán solos en la oscuridad. Les dejo algo que Dios puso muy fuerte en mi corazón durante esas semanas de enero y que no me abandonará para nada, como un sello grabado a fuego en mi alma. Cada hogar necesita ser un pequeño altar. No necesita ser grandioso, no necesita ser hermoso, no necesita ser instagramiable, pero necesita ser cotidiano. Aparta un lugar, un tiempo, un compromiso. Deja todo y habla con Dios, con tu familia, aunque sean solo 10 minutos, aunque tus hijos se quejen, aunque a tu esposo le parezca extraño al principio. La presencia de Dios no llega donde no hay consistencia, no mora donde solo se la visita ocasionalmente. Y la liberación que muchos piden dependerá precisamente de esto, de la consistencia del altar dentro del hogar. Marzo de 2026 será difícil, no les voy a mentir. Lo que vi no es fácil de aceptar, pero quien esté en el centro de la voluntad de Dios no será destruido. ¿Llorarán? Sí. ¿Sentirán dolor? Sí. ¿Perderán cosas? Probablemente sí, pero se mantendrán de pie. Tendrán la protección del Espíritu Santo, como un escudo invisible que ninguna bomba, ninguna crisis, ninguna hambruna, ninguna oscuridad podrá penetrar. Y esa es la promesa que Dios dejó para quienes obedecen, no para quienes escuchan y olvidan, sino para quienes escuchan y actúan. Después de compartir la visión con algunas hermanas cercanas, mujeres que conozco desde hace años, mujeres que sé que temen de verdad a Dios, 2 de ellas vinieron a mí llorando. Una de ellas, una mujer de 62 años que lleva más de 20 años orando al amanecer. Me tomó las manos y me dijo con voz entrecortada: Raquel, sentí lo mismo que tú. Durante semanas el Espíritu Santo no me ha dejado dormir. Me muestra cosas, me muestra lo que está por venir. Pero no tuve el valor de hablar. Tenía miedo de ser juzgada. Temía que pensaran que estaba envejeciendo y confundida. La otra, una mujer de 28 años que asiste a la misma iglesia que yo, confesó que durante meses Dios la había estado llamando a santificarse, a soltar cosas que sabía que estaban mal, pero siempre lo posponía. Siempre decía, la semana que viene me ocuparé de ello. Siempre lo dejaba para adelante. Cuando escuchó lo que vi, cayó de rodillas en el suelo de mi sala y lloró como una niña. Y ahí mismo lo entregó todo. En ese mismo instante, él decidió cambiar. Esto me mostró algo que necesito que entiendas con absoluta claridad. El Espíritu Santo está hablando a muchas personas a la vez. No es solo para mí. Nunca fue solo para mí. Está levantando un pueblo en diversos lugares, gente común, sin fama, sin un canal, sin una plataforma, sin seguidores, pero con sensibilidad espiritual, con oídos abiertos, con corazones abiertos. Esto también confirmó algo que necesitaba escuchar en ese momento, porque me sentía sola. Pensé que nadie me creería, que me llamarían loca. No estamos solas. Puede parecer que somos pocos. Puede parecer que el mundo entero duerme mientras gritamos. Puede parecer que la iglesia se ha convertido en un espectáculo y que ya nadie toma a Dios en serio. Pero Dios tiene su remanente. Siempre lo ha tenido. Siempre lo tendrá. Hay madres intercesoras que oran antes del amanecer, arrodilladas en el frío suelo de la cocina mientras la casa duerme, con lágrimas corriendo por sus rostros y la Biblia abierta en sus regazos. Hay jóvenes que han abandonado el pecado, que han borrado aplicaciones, que han cortado amistades, que han decidido vivir en el altar incluso cuando sus compañeros se burlan de ellos. Hay parejas que han cancelado viajes y fiestas para ayunar juntas, que han decidido que la diversión del mundo puede esperar, pero la presencia de Dios no. Y aunque los medios no lo muestren, aunque los principales canales no hablen de ello, aunque las redes sociales estén llenas de disparates mientras el tiempo de Dios avanza, Él está sellando estos hogares con el Espíritu. Está marcando a quienes lo aman de verdad. Está reuniendo a sus hijos como lo hizo con Noé antes del diluvio. Está cerrando el arca, y quien esté dentro del arca de la obediencia vivirá. Quien esté fuera enfrentará la tormenta desprotegido. Y sé que mucha gente todavía espera una gran señal para convertirse de verdad. Esperan que los cielos se abran. Esperan que un ángel descienda a su sala y les diga, en serio, prepárense. Pero la señal ya llegó, ya está aquí, lleva años viniendo. Y quienes aún no la han entendido, quizá nunca lo hagan, porque Dios no grita 2 veces de la misma manera. Él habla. Quienes oyen, oyen. Quienes no oyen, sufren las consecuencias. Por eso no espero más. Actúo, rezo, limpio la casa, me distancio de lo que me detiene y le estoy enseñando a mi familia a hacer lo mismo. Todos los días, sin pausa, sin vacaciones espirituales,
porque cuando todo oscurezca afuera, a partir de marzo, quiero que mi hogar sea un lugar de luz. Quiero que la gloria de Dios esté tan presente entre mis paredes que incluso quienes pasan por la calle sientan que hay algo diferente dentro. Y esta presencia solo se logra con sacrificio. No hay atajos, no hay negociación, no hay vuelta atrás. Es rendirse o nada. Una de las mujeres que escuchó mi historia, una vecina creyente desde hace más de 15 años, me contó que, tras escucharme, se fue a casa y empezó a preparar un espacio dedicado a la oración. Quitó el televisor de la sala, colocó una silla en un rincón, una mesita, una Biblia abierta y una copita de aceite de oliva consagrado. Me envió una foto de ese rinconcito. Y lloré. No por la decoración, no por la estética. Lloré porque entendí. Alguien escuchó el mensaje. Alguien actuó. Alguien no se limitó a asentir con la cabeza y decir amén, para luego volver a la normalidad como si nada. Y eso es todo lo que Dios quiere, que reaccionemos, que lo tomemos en serio, que preparemos el altar en nuestros hogares, incluso sin aplausos, incluso sin reconocimiento, incluso sin que nadie publique en Instagram diciendo, mira qué bonito está mi rincón de oración, porque es en secreto donde nace la liberación, es en lugares ocultos donde Dios se revela, es en el silencio de la habitación, a primera hora de la mañana de rodillas, que el Espíritu Santo marca con fuego tu hogar. Si has escuchado todo hasta aquí, te ruego de todo corazón, no ignores la advertencia, no dudes solo porque por ahora todo parece normal allá afuera. Egipto también era normal antes de las plagas. Sodoma también parecía próspera antes del incendio. El pueblo de Noé también reía, comía, bebía, se casaba y celebraba cuando empezó a llover. El mundo seguirá sonriendo, seguirá publicando fotos felices, seguirá haciendo planes como si nada fuera a cambiar, hasta el momento del impacto. Pero quienes han sido advertidos ya no tienen excusas. Dios está dando tiempo para ajustar, corregir, purificar. Y ese momento es ahora. Es febrero. Marzo está llamando a la puerta. Y cuando llegue marzo, será demasiado tarde para reaccionar. Solo quedará cosechar lo sembrado. Seguiré hablando, aunque nadie me escuche. Aunque me llamen loco. Aunque se rían en mi cara. Porque mi compromiso no es con las opiniones de la gente. Es con Dios. Y es con quienes verdaderamente buscan la salvación. Y si quieres ser una de esas personas, levántate ahora, donde quiera que estés. Desecha lo que contrista al Espíritu Santo. Rompe las alianzas equivocadas. Pide perdón. Unge tu casa. Y di en voz alta, ahora, en este preciso momento, aunque solo sea en un susurro, en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Esta no es solo una frase bonita en una camiseta cristiana. Es un sello de pacto. Es una declaración espiritual que los ángeles registran y los demonios tiemblan al escucharla. Y es este sello el que te protegerá en el tiempo del juicio que comienza en marzo. Amén. Después de compartir esta visión con más personas, noté algo que me dolió, pero que ya esperaba. Algunos hermanos y hermanas reaccionaron con humildad y miedo. Cayeron de rodillas, lloraron, decidieron cambiar. Pero otros reaccionaron con burla, con ironía, con esa sonrisa burlona. Algunos me llamaron exagerado. Dijeron que intentaba asustar a la gente, que veía demasiado. Una persona incluso me dijo, Raquel, necesitas un psicólogo, no un púlpito. Escuché todo en silencio. No respondí, no discutí, no intenté convencer a nadie. Pero por dentro, el Espíritu Santo me habló con una claridad que me puso la piel de gallina. No todos quieren escuchar, Raquel. Solo los que tienen sed entenderán. No lo fuerces, no insistas con los que ya han decidido cerrar los oídos. Entrega el mensaje y déjamelo a mí. Y eso me impactó profundamente, porque entendí que lo que importa no es la cantidad de personas que escuchan, es la cualidad de la obediencia de quienes escuchan. Dios no busca audiencia, no busca números, no busca simpatías. Dios busca hijos que despierten, y si encuentra 10, basta. Si encuentra 1, ya vale la pena. Comprendí que esta revelación no era para todos, era para aquellos que aún tienen sensibilidad, para aquellos que aún tiemblan ante la palabra, para aquellos que aún valoran la voz del Espíritu Santo más que la voz de un influencer digital. El problema es que muchas personas hoy en día ya no escuchan al Espíritu. Quieren novedad, quieren espectáculo, quieren milagros instantáneos, quieren profecía personalizada, quieren espectáculos de luces y una banda tocando, pero rechazan el arrepentimiento, rechazan el quebrantamiento, rechazan la cruz, y sin arrepentimiento no hay presencia. Y sin presencia, marzo de 2026 será un mes de destrucción, dentro y fuera de los hogares. Y no digo esto para asustar a la gente, lo digo porque lo vi, porque lo escuché, porque lo sentí de primera mano, porque todavía lo siento, cada vez que cierro los ojos y esas imágenes regresan. Puedes seguir viviendo como si nada hubiera pasado, puedes
cerrar este mensaje ahora y volver a tu rutina. Puedes hacer como que no oíste, pero lo que pasará, pasará. Y cuando llegue marzo, de nada servirá correr. Será como una ola gigante. Arrasará con todo lo inestable, todo lo que no tenga raíces, todo lo que no esté cimentado en el Espíritu Santo. Por eso estoy aquí, repitiendo, rogando, suplicando, que te levantes ahora, que empieces ahora, que purifiques tu vida ahora, porque el Espíritu Santo no mora en un templo sucio, y ese templo eres tú. Es tu cuerpo, es tu casa, es tu matrimonio, es tu rutina, es lo que haces cuando nadie te ve. Todo tiene que estar en orden antes de marzo, todo, sin excepción. Si no lo está, estarás desprotegido cuando llegue la tormenta.